Capítulo 1332. Tribu Mooncine. 6. El desperdicio conocido del clan Vermillionbeard siempre había sido Shenjing cuando Shen Yanxiao aún no había regresado. Cuando Shen Yu aún no había nacido, Shenjing era en realidad un niño muy inteligente. Tanto Shen Feng como su esposa valoraron Shenjing mucho. Shenjing siempre había querido crecer rápidamente. Cuando nació Shen Yu, le robó una copa de vino a Shen Yu. Celebración del nacimiento de Yu y paseó por el jardín. Entonces, todo lo que pasó esa noche había cambiado su vida. En ese momento, Shenjing todavía era pequeño, pero podía recordar claramente que mientras caminaba junto al estanque de lotos alguien lo había empujado por detrás. Shenjing no sabía nadar. Al caer al agua, luchó constantemente hasta que el estanque frío rápidamente lo ahogó. Si el sirviente que había pasado por allí no se había fijado en él, se temía que no hubiera vivido mucho tiempo atrás. Después de esa noche, Shenjing cayó gravemente enfermo. Su fiebre alta continuó y lo mantuvo en cama durante medio mes. Desde entonces, Shenjing había pasado de ser un joven inteligente y excelente a un ignorante e incompetente. Derrochador de un noble. No estudió poesía, dejó de cultivar la magia y su temperamento empeoró. Exactamente como los niños debido a su edad, actuaba con obstinación y hacía escándalo en todas partes todo el tiempo. Arrancó las páginas de los libros en su habitación y apiló cada pequeña cosa, esparciendo basura por todo el clan Vermillionbeard. La madre de Shen Feng y Shenjing casi había muerto con Shenjing comportándose así. Por esta razón, Shen Feng no golpear menos a Shenjing. Pero incluso después de una buena paliza, Shenjing siguió causando problemas en todas partes. Entonces todos se enteraron de que el genio joven del clan Vermillionbeard, después de caer gravemente enfermo una vez, se convirtió en un pequeño pícaro que era a la vez ignorante e incompetente. En ese momento, debido al nacimiento de Shen Yu, la atención de Shen Feng no se centró demasiado en Shenjing. Y como Shen Yu creció, él, que era a la vez inteligente y sobresaliente, gradualmente hizo que Shen Feng considerara el cambio de Shenjing como un asunto sin importancia. En lugar de enseñarle una o dos lecciones durante todo el día, preferiría prestar más atención a cultivando a Shen Yu, que era una buena plántula. Shenjing creció en constante ridículo y se convirtió directamente en el joven maestro más insignificante de la última generación del clan de los pájaros Vermillon. Pero después de que su temperamento cambió, la tragedia de esa noche nunca volvió a ocurrir. Shenjing nunca le había contado nada de esto a nadie. Esa noche, cuando cayó al estanque, vio claramente una figura familiar. Era un joven apuesto y su rostro era similar al suyo en 6 puntos. Sin embargo, en esa cara, Shenjing vio una fuerte odio e intenciones asesinas. Con la inteligencia de Shenjing, entendió todo casi de inmediato. Por eso ocultó su fuerza. Y esperó el momento oportuno para evitar la punta de lanza. Se despojó de su brillo y le cortó las alas, y solo esperaba sigue viviendo en paz y tranquilidad. No importa cómo se sintió esa persona cuando lo empujó al agua esa noche, en el corazón de Shenjing, él todavía era su hermano de sangre. Sin embargo, Shenjing no pensó que sus acciones de esconderse de sus propios talentos permitirían a algunas personas escapar de la punta de lanza. Su hermano mayor, Shen Yu. Todos sus hermanos que podrían competir con ese hombre por el puesto de jefe del clan. Había sufrido sus feroces ataques. Shenjing estaba muy desesperado. Frente a sus hermanos muertos, se sentía lleno de culpa, y frente a su hermano cruel y despiadado, todavía contenía un rayo de esperanza. Tal vez, quizás mientras se le permitiera obtener lo que quería, la gente del clan Vermillionbeard ya no lo haría. Sufrir cualquier desastre. Sin embargo, Shenjing estaba equivocado, estaba escandalosamente equivocado. La aparición de Shen Yanxiao rompió todo y también empujó al clan Vermillionbeard, que se había mantenido estable. Durante mucho tiempo, en un abismo sin fin. Shenjing no odiaba a nadie, solo había un dolor ilimitado en su corazón. Eran toda su familia, sus hermanos. Capítulo 1333. Tribu Mooncine. 7. Si había alguien en el clan Vermillionbeard que apreciaba a su familia más que Shen Feng, era Shenjing. Aunque sabía perfectamente quién había intentado matarlo en el pasado, todavía estaba dispuesto a tolerar y mantener la situación. Cariño entre ellos hermanos. Podía abandonarlo todo,
dejar de lado su propio futuro y alejarse del mundo. Genio al que todos acudieron en masa hasta convertirlo en un desperdicio que todos desecharon. Sin embargo, fue precisamente por este tipo de bondad en su corazón que había creado la tragedia de sus otros dos hermanos. Pequeño Xiao, ¿cómo están ahora el padre y Shenling? Shenling se arrepentía de su antiguo yo cobarde y débil. Sus ojos ya rojos reflejaban odio hacia sí mismo y desesperación hacia Shenduan. Si Shenduan fuera realmente tan desalmado y se atreviera a lastimar a Shenfeng y Shenling, entonces también sería cruel y cruel. Despiadado y desafte de Shenduan. Shen Yanxiao miró a Shenjing. En este momento, el actual Shenjing hizo que Shen Yanxiao se sintiera muy extraño. Sentimiento. Shen Yanxiao pareció ver una especie de temperamento similar al de Shenfeng en su cuerpo. Ese tipo de determinación y ese tipo de decisión no eran característicos de alguien que era conocido por ser un noble derrochador. Los ojos de Shenjing estaban llenos de odio y desesperación, pero, al mismo tiempo, de inteligencia. Este tipo de inteligencia superó la de la mayoría de las personas que Shen Yanxiao conocía en el continente Radiance. Shen Yanxiao estaba realmente sorprendida. Shenfeng siempre había dicho que su padre, Shen Yu, era el más inteligente de todos sus hijos, pero Shen Yanxiao creía que la inteligencia de Shenjing de ninguna manera estaba por debajo de la de su padre. Sin embargo, decidió permanecer aburrido para preservar la armonía dentro del clan Vermillionbird. Si no fuera por esto, tal vez antes de Shen Yu, Shenduan ya se habría deshecho de él. El abuelo y el quinto tío viven bien ahora. Hoy viven en The Rising Sun City. Shenduan, Shen Yue y Shen Yifeng han sido asesinados por mí. Shen Yanxiao afirmó con calma. El rostro de Shenjing mostró un rastro de asombro. Tercer tío, no sé por qué has sido tolerante durante tantos años, pero quiero decirte que no es así. Es aconsejable criar tigres salvajes. Incluso si concedes mucho más, no permitirá que esos tigres salvajes tengan una pizca de gratitud ni moderación. Solo se volverán cada vez más excesivos, y solo eliminándolos la gente será capaz de poner fin a los problemas que plantean para siempre. Dijo Shen Yanxiao con voz fría. Shenjing sonrió amargamente y respondió, pero, ellos son mis hermanos. No quería que su padre envejeciera. Angustia, pero tampoco quería ver destruidas las imágenes de sus hermanos. Quizás era débil, quizás era demasiado sentimental, pero así era Shenjing. Preferiría aceptar un compromiso y mantener la estabilidad del clan Vermillionbird. No tratarán a las personas que tienen delante como hermanos. Ya fuera el primer tío o mi padre, para ellos son sus enemigos. Shen Yanxiao estaba excepcionalmente tranquilo. Ella ya había tocado el borde de la muerte en su anterior vida y pasado por muchas experiencias desafiantes. Ella ya lo había visto todo. Para aquellos que fueran sinceros con ella, seguramente los recompensaría con un manantial. Para aquellos que quisieran hacerle daño, incluso si fuera su hermano, ella no sería amable ni indulgente. La bondad hacia el enemigo era crueldad hacia uno mismo. Tu temperamento es realmente diferente al de tus padres. Shenjing miró a Shen Yanxiao, cuya forma de hablar era algo despiadado, con los ojos llenos de sorpresa. Desde arriba hasta abajo del clan Vermillionbird, temía que ya no se podía encontrar a alguien cuyo corazón fuera más cruel que el de ella. Shen Yanxiao se encogió de hombros. Ella no sabía cuál era el carácter del dueño original de su cuerpo, pero desde el día que la reemplazó comenzó a realizar su propia voluntad. Diente por diente, ojo por ojo. Sin embargo, si tus padres ven cómo te va en este momento, deberían estar muy satisfechos de que su hija esté muy decisivo a la hora de hacer las cosas. Shenjing sonrió. Capítulo 1334. Tribu Moonsine, 8. Shen Yanxiao no habló. Shenjing miró a Shen Yanxiao con una suave sonrisa en su rostro. Pequeño Xiao, si vas a Moonsine City, tal vez puedas ver a tus padres. Ellos, realmente no murieron. Finalmente apareció un rastro de turbulencia en la expresión de Shen Yanxiao. Siempre había sospechado que Shen Yu y Wen ya no estaban muertos. Aunque ella había adivinado vagamente algunas cosas de boca de los elfos, Shen Yanxiao todavía no podía estar muy seguro. Sin embargo, las palabras de Shenjing la hicieron finalmente confirmar este punto. Shenjing dijo, en ese año, cuando Shenduan conspiró contra ellos,
Gracias a la fuente de vida de tu madre, ambos la vida de tu madre y Shenyu se había salvado. Tu madre puede confiar en su fuente de vida para difundir la toxicidad en su cuerpo, pero tu padre no puede. Por tanto, tu padre ha entrado en un estado de animación suspendida. Aunque tú la madre hizo todo lo posible, pero no pudo curarlo por completo. Por eso eligió llevar a tu padre de regreso a la luna. Dios continente para restaurar su vitalidad con la ayuda del árbol de la vida. Desafortunadamente, fueron atrapados. Cuando estaban en Mooncine City. No tengo idea de lo que les está pasando ahora. Me acerqué a Duan Sui y estuve en contacto con ella porque quería que me ayudara a preguntar sobre la situación de tus padres, pero resultó en un malentendido. La expresión de Shen Jing era un poco incómoda. Siendo el hijo noble derrochador que fue durante tantos años, había sido acostumbrado a poner una mirada descuidada delante de la gente. Cuando se topó con Duan Yuan, inconscientemente se puso su máscara, lo que llevó a Duan Yuan a malinterpretar sus acciones y encerrarlo. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. No es de extrañar que no hubiera disgusto en el rostro de Duan Sue cuando Duan Yuan lo liberó. A él. De todos modos, sus padres todavía estaban vivos y estaban en Mooncine City. Mientras Shen Jing hablaba, estaba sacando una pequeña semilla morada del anillo de almacenamiento que tenía en el dedo. Vi la insignia de los guardias de la Lunargenta en tu pecho. Debes ingresar a Mooncine City pronto. Este Purple Night Seed es la clave para salvar a tu padre. Después de ingresar a Mooncine City, debes encontrar una manera de encontrar ellos y entrega esta semilla a tu madre, para salvar la vida de tu padre. Shen Jing puso la semilla de la esperanza en el palma de la mano de Shen Yanxiao. Por la mañana, otros elfos le dijeron que el elfo que había matado a su hermano ya había aprobado el examen de selección de los guardias de Lunargenta. Durante muchos años, ese elfo fue el único de los guardias de la Lunargenta que aún no había crecido. Hasta la edad adulta. Además, ella también era una elfa. Con tantas características sumadas, no fue difícil adivinar la identidad de Shen Yanxiao. Cuando An Yan vio aparecer a Shen Yanxiao, sus ojos brillaron con un rastro de sorpresa. ¿Eres Yanxiao? Xihua Miao entrecerró los ojos mientras miraba fríamente al elfo que había matado a su propio hijo menor. Hermano. Si no fuera por el incidente de Shualing, Xihua Miao no tendría que buscar a un tipo tan pequeño. Exactamente. Shen Yanxiao arqueó las cejas y cruzó los brazos sobre el pecho. Tienes las agallas. Como ya saliste a morir, entonces no tengo que buscar problemas para la tribu Mooncine. Ya no. Xihua Miao se rió sombríamente. Incluso si quieres buscar problemas para la tribu Mooncine, aún debes considerar tu propia habilidad. Yo salí no porque tengo miedo de que le causes problemas a la tribu Mooncine. Después de todo, es imposible que un saltador payaso como tú para provocar problemas en la tribu Mooncine. El líder An Yan no se preocupa por un joven como tú. Porque tiene una gran magnanimidad. ¿Puede ser que realmente consideres que tienes tanta habilidad? Yo salí porque no puedo quedarme de brazos cruzados y observar como un bastardo, que no tiene conocimiento de sí mismo, perturba la paz y tranquilidad de la casa ajena. Shen Yanxiao blandió sin ceremonia su lengua venenosa. Un conjunto de afilados las palabras golpearon directamente la cara de Xihua Ling haciéndola sentir avergonzada. Burlándose de Xihua Miao por parecer un imbécil, un payaso saltarín y enaltecer a la tribu Mooncine, esto realmente hizo que los elfos de la tribu Mooncine estuvieran incomparablemente encantados. Las palabras de Shen Yanxiao inmediatamente ganaron la buena voluntad de los elfos de la tribu Mooncine. Capítulo 1343. Problemas. 7. Xihua Miao, ¿estás loco? An Han miró con incredulidad a Xihua Miao. Xihua Miao quería presionar a Shen Yanxiao. Hasta su muerte Xihua Miao se burló de Shen Yanxiao. ¿Te atreves a aceptar, Yanxiao? ¿Te atreves a mostrar el coraje de un elfo de la tribu Luz de Luna y aceptar mi desafío? ¿O admitirás que no eres digno de ser llamado miembro de la tribu Luz de Luna y no digno de entrar en la guardia de Lunargenta? ¿Es que eres simplemente un cobarde y solo puedes confiar en medios horribles para matar a Xihua Ling? ¿Para que no te atrevas a aceptar mi desafío? Xihua Miao,
No vayas demasiado lejos. Si quieres competir, yo competiré contigo. Anran ya no pudo resistir la irritación en su corazón y se paró de manera impresionante frente a Shen Yanxiao. ¿Unhan? Sé que un cobarde como tú, que quiere deshacerse de la humillación de su tribu a través de los guardias de Lunargenta, habían sido cuidados por Strualing cuando estabas en el campo de entrenamiento avanzado. ¿Qué? Fuiste tan tímido incluso frente a mi hermano, pero en realidad tienes el descaro de luchar contra mí. Shuhua Miao miró con desdén a Anran. Ya sabía todo lo que pasó en el campo de entrenamiento avanzado. El Izo no sentía en absoluto que hubiera algo malo en que su hermano menor buscara problemas para la tribu Moonsine. En primer lugar, traidores como él no deberían haber estado allí. Shen Yanxiao entrecerró los ojos y extendió la mano para tirar de Anran detrás de ella. Manteniendo la cabeza en alto, se paró frente a Shuhua Miao. Acepto tu reto. Yanxiao. Anran agarró nerviosamente el hombro de Shen Yanxiao. Shuhua Miao no era Shuhua Ling. Aunque eran hermanos, el talento de Shuhua Miao superó con creces al de Shuhua Ling. De lo contrario, no habría aprobado el examen de selección de los guardias de Lunargenta tan pronto. La mayor parte de la razón por la cual la tribu Inyuan se había vuelto cada vez más prestigiosa en los últimos años fue el desempeño superior de Shuhua Miao en los guardias de Lunargenta. Todos los elfos sabían que dentro de la luna plateada guardias, Shuhua Miao de la tribu Inyuan tenía una fuerza que solo era superada por el comandante en jefe y los 5 joven luna plateada. Es más, Shuhua Miao ya se había estado cultivando en Moonsine City durante muchos años. ¡Qué rico y puro! ¿Estaba la fuerza vital dentro de Moonsine City? La velocidad de mejora de su fuente de vida no era algo podrían compararse con. Mientras tanto, Shen Yanxiao acababa de aprobar el examen de selección de los guardias de Lunargenta. Incluso si ella hubiera sido cultivando en reclusión durante 5 meses en la Torre del Espíritu Puro, todavía no era suficiente para ella ser la oponente de Shuhua Miao, que había estado cultivando en Moonsine City durante varios años. La acumulación de la fuente de vida de las dos personas no pudo acercarse en tan solo unos meses. Anran sabía que Shen Yanxiao era muy fuerte, pero la fuerza de los elfos se basaba en el crecimiento de su fuente de vida. Además, su experiencia real de combate también fue un gran problema. El tiempo de Shen Yanxiao en el campo de entrenamiento avanzado se consumió principalmente dentro de la Torre del Espíritu Puro. Entonces, ¿cómo podría su experiencia de combate real compararse con la de Shuhua Miao? Yanxiao, no tienes que forzarte a hacer esto. Sé que solo peleaste con Shuhua Ling en ese momento por An. Por el amor de Han. La causa fundamental de este asunto fue un elfo de nuestra tribu Moonsine. Podemos manejar este asunto por nosotros mismos. An Yan finalmente habló. No había ni rastro de una onda en su rostro tranquilo, pero dentro de sus palabras, ella estaba claramente contra este partido injusto entre Shen Yanxiao y Shuhua Miao. Shen Yanxiao todavía era joven. Shuhua Miao había pasado por muchos más años que ella. Shuhua Miao no era Shuya Badejo. Era un cuchillo de acero entrenado por los guardias de Lunargenta en Moonsine City. Con solo un poco de descuido, Shen Yanxiao podría estar completamente lleno de cortes y moretones por todas partes. El futuro de Shen Yanxiao no debería determinarse en este momento. No debería quedarse en un lugar remoto como Moonlast Coast. Su camino era aún muy largo, ella no debería tomar riesgos en este momento. Capítulo 1345, Arena de Batalla, 1. En el pasado, Shen Yanxiao nunca había perdido. Ahora, Shen Yanxiao tampoco perdería. Incluso si el futuro no estuviera claro, Shen Yanxiao nunca se permitiría ser derrotada. Si perdía una vez, pagaría un precio insoportable. Entonces, en el corazón de Shen Yanxiao, ella nunca se permitiría fallar. Entonces, haz lo que mejor te parezca. Shen Jing suspiró. No sabía quién al final tenía el mismo temperamento que Shen Yanxiao. Shen Yu era un joven maestro sabio e inteligente, mientras que Wen Ya era un gentil y virtuoso difícil de conseguir. Dama. Aparte de su apariencia, Shen Yanxiao no heredó mucho más de Shen Yu y Wen Ya. Ese tipo de decisión, ese tipo de fiereza, eran cosas que Shen Jing nunca había visto en su hermano menor. Ni cuñada. ¿Cómo podría Shen Jing saber que el actual Shen Yanxiao que estaba ante sus ojos ya era diferente? Alma,
y solo su cáscara vacía de cuerpo permaneció original. Si fuera reemplazada por la ex Shen Yanxiao, se calculó que incluso si su mente se hubiera recuperado, ella también habría heredado el carácter puro y bueno de sus padres. Así, sin mencionar si podría mezclar en The Rising Sun City, se temía que ya hubiera seguido los pasos de sus padres en el desastre previamente traído por Shen Duan. Aunque el alma de Shen Yanxiao provenía de los tiempos modernos, ya se había visto a sí misma como miembro de Vermillón. Clan de los pájaros. Ya fuera Shen Feng, Shen Ling, Shen Jing, Shen Yu, Wen Ya o An Yan, para ella, todos eran los familia que ella apreciaba mucho. Ella los protegería a toda costa y no permitiría que nadie les hiciera daño. Una vez fue huérfana mundana y debería valorar esto, que es difícil de conseguir por el afecto de una familia. Entre los elfos de la tribu Moonsine, solo An Ran y An Feng siguieron para ver el partido. Los otros elfos se quedaron en la tribu con An Yan. Cuando llegaron a la residencia del señor de la ciudad, Duan Yuan se sorprendió bastante y se preguntó por qué vino Shua Miao. Encima, no fue hasta que Shua Miao pronunció el motivo de su llegada que Duan Yuan vio a Shen Yanxiao, quien lo seguía detrás, y luego entendió lo que estaba pasando. Puedes usar la arena, pero Shua Miao, donde es posible dejar salir a la gente, hay que prescindir de ellos. Duan Yuan tenía una buena impresión de Shen Yanxiao. Realmente no quería ver a Shen Yanxiao derrotado por las manos de Shua Miao y ser arrojado a la costa luz de luna. Shua Miao se limitó a sonreír y no respondió. Se podía ver en sus ojos que ya estaba decidido a resolver este problema. Asunto con Shen Yanxiao. Vermillon Bird todavía estaba en la tribu Moonsine ya que Shen Yanxiao no le dejó seguirlo. El campo de batalla de Ciudad Jadeíta era lo suficientemente grande para que Shen Yanxiao y Shua Miao mostraran sus habilidades. Después de enterarse de la noticia de que habría una pelea en la arena, muchos elfos en la ciudad jadeíta se acercaron. Mirad. Pero cuando vieron las dos figuras de pie sobre la plataforma, quedaron atónitos. Esos dos son de los guardias de Lunargenta, ¿por qué van a pelear? Los espectadores vieron las insignias del guardias de Lunargenta, que estaban colgados frente a los cofres de Shen Yanxiao y Shua Miao, y estaban teniendo dificultad para entender por qué estos dos elfos habían venido aquí para pelear. ¿No dijeron que los guardias de Lunargenta siempre habían sido muy armoniosos? ¿Esa niña es realmente miembro de los guardias de Lunargenta? Algunos elfos miraron asombrados a Shen Yanxiao. Si el encuentro entre dos miembros de los guardias de Lunargenta todavía no fue suficiente para sorprenderlos, entonces el hecho de que Shen Yanxiao ya llevaba la insignia de los guardias de la Lunargenta a pesar de ser solo un pequeño amigo, era realmente inconcebible para muchos de ellos. Todos sabían que los guardias de la Lunargenta eran las tropas más inteligentes del continente Dios de la Luna. Simplemente escogiendo a alguien de dentro, no tenías que elegir a una de cada 10 personas, elegir a una de 5 no era un problema. Todos también podrían imaginar, incluso con los dedos de los pies, la dificultad de ingresar a los guardias de Lunargenta. Sin embargo, este joven, que aún no había llegado a la edad adulta, había ganado con éxito la insignia de la luna plateada. Guardias, lo cual les resultó realmente difícil de aceptar. Durante esa fracción de segundo de esquivar, el cuerpo de Shen Yanxiao estaba medio inclinado, pero en realidad todavía era capaz de sostenerla. Inclinarse firmemente y disparar una flecha en tal estado antes de que su figura se estabilizara, la flecha emplumada en su mano ya se había ido volando, llevando una luz plateada hacia Shua Miao. Las dos flechas disparadas por los dos individuos no pudieron herir con éxito a sus objetivos. Las dos rápidas flechas volaron sobre la arena y continuaron avanzando hacia lugares distantes, desapareciendo directamente de la vista de todos los elfos. La velocidad era tan rápida que los elfos no pudieron reaccionar. Tal velocidad y tal poder realmente dejaron estupefactos a los elfos bajo la arena que habían presenciado tal espectáculo. Realmente merecen ser elfos de los guardias de Lunargenta. Una multitud de elfos inconscientemente se tragó su saliva. La feroz batalla aún no había terminado, apenas estaba comenzando. Shen Yanxiao y Shua Miao lanzaron su segunda flecha casi al mismo tiempo, y al igual que la vez anterior Shen Yanxiao atacó mientras esquivaba. Su ataque fue un momento más tarde que el de Shua Miao. Como esto,
Shen Yanxiao cayó directamente en una posición desventajosa, mientras que Shua Miao podría tener más tiempo para responder. La flecha de Shen Yanxiao. Todos los elfos sintieron que Shen Yanxiao no era el oponente de Shua Miao. La batalla entre arqueros fue más una batalla de agilidad. Shen Yanxiao obviamente no fue tan rápido como Shua Miao. Si seguía así, solo sería guiada por el nariz de Shua Miao. Ese pequeño elfo todavía es demasiado tierno. Aunque la multitud de elfos que observaban la pelea reconocieron la decisión de Shen Yanxiao. Fuerza, su oponente era simplemente más fuerte. Una fracción de diferencia podría determinar la victoria o la derrota. Casi ningún elfo creía que Shen Yanxiao ganaría esta batalla. Incluso An Ran era igual. Durante mucho tiempo había empezado a sudar frío por Shen Yanxiao. Solo en tiro con arco, no menciones que Shen Yanxiao no se podía comparar con él. Incluso Li Xiaobei, que se especializó en la profesión de arquero, también debe ser ligeramente inferior. La razón de esto fue su fuente de vida, así como el talento innato de los propios elfos. Aunque Shen Yanxiao ya era una elfa, todavía no había llevado su control de la fuerza vital al punto de perfección. Ella era solo una novata que acababa de convertirse en elfa durante medio año. Su oponente, por otro lado, era un experto quien había dominado todas las habilidades de los elfos desde su nacimiento. Shen Yanxiao entrecerró los ojos y dejó que la marea de la batalla continuara. Innumerables flechas de plumas volaron desde el anillo en todas direcciones mientras las dos personas continuaban disparando sin pausa. Los elfos ya no habían podido contar cuántas flechas habían disparado. Pero todos tenían muy claro que si estuvieran en el lugar de estas dos personas, probablemente ya ni siquiera tendrían la fuerza para tirar de la cuerda del arco. Cada ataque, cada disparo de flecha, requería un brazo con una fuerza tremenda en el que confiar. El arco no era una espada, no era un bastón, tenía una cuerda de arco que había que tirar. Si uno quisiera disparar una flecha extremadamente poderosa, debe tirar de la tensa cuerda del arco hasta el límite. Incluso si uno naciera con el talento de un arquero, para mantener la mayor intensidad de tiro, solo podría perder 20 tiros consecutivos. Después del 20º disparo, tanto la fuerza como la velocidad disminuirían. Sin embargo, ya sea considerando a Shen Yanxiao o Shua Miao, cada uno había disparado no menos de 30 tiros, y sin embargo, la fuerza y la velocidad no habían disminuido en absoluto. Esto es demasiado loco. Los elfos que miraban desde debajo de la plataforma quedaron estupefactos. Incluso el Shen Yanxiao, aparentemente en desventaja, los hizo sentir extremadamente asombrados. Un pequeño elfo con tanta resistencia y fuerza en los brazos. Esto era simplemente difícil de imaginar. 1. Se ve bien por fuera, pero no tiene talento real. Capítulo 1349. Actualización. Nota del autor. El contenido de este capítulo fue solo el autor hablando sobre las actualizaciones, etc. De todos modos, no es nada importante saber. Así que no lo traduje. Raz me preguntó si pasamos esto como un capítulo. ¿Deberíamos aprovechar esta oportunidad para hacer algo extraño? Finalmente después de mucho tiempo puedo hablar. Bueno, no consideres esto como un capítulo de Atrix, así que publica otro. Jejeje, decir que es una bonificación. Cielo a Eternatrix, por eso publicaré 6 hoy. Además, supongo que podría dedicar esto a los detalles sobre esa competencia. Entonces, el tema es la cena familiar, menos específicamente una cena protagonizada por al menos un personaje de GFNSYL. Los envíos deben enviarse a un canal en Celestial Translations Discord, https://discord. gg/3zc9z9r, almohadilla GFNSYL submisión, que Sky aún está por hacer. Las recompensas son las siguientes: juzgar, votos del personal, 1 lugar, $202 lugar, $103 lugar, $5 popularidad, votos de la comunidad, 1 lugar, $102 lugar, $83 lugar, $5 metas, número de envío, 50 presentaciones. 5 capítulos adicionales 30 presentaciones, 4 capítulos adicionales 20 presentaciones, 3 capítulos extra 10 presentaciones, 2 capítulos extra 5 presentaciones,
un capítulo extra. Las presentaciones se cierran cuando se publica el capítulo 1500. Capítulo 1351. Contraataque en situación desesperada. 2. Las 100 flechas anteriores hicieron que Shua Miao adquiriera el hábito de luchar. Así, los cambios repentinos en las acciones de Yan Xiao habían interrumpido el ritmo del ataque de Shua Miao. Se habían lanzado 2 flechas simultáneamente. Sin embargo, el jugador ASYX no entró en la posición que el jugador BSM había anticipado y peor aún, el jugador ASYX había fijado perfectamente al jugador BSM que no pudo responder en absoluto. La flecha 101 se convirtió en el punto de inflexión final de la batalla. Cuando una flecha tan rápida como un rayo atravesó directamente el hombro de Shua Miao, con una fuerza feroz que no pudo resistir, sacó a toda su persona del ring. Shen Yanxiao estaba parado en el mismo lugar sano y salvo, mirando fijamente a la figura de Shua Miao que estaba volando fuera de la plataforma. La flecha de Shua Miao que todavía estaba a un paso de distancia de ella acaba de pasar volando a su lado. La flecha atravesó el cielo y trajo un silencio de muerte a los alrededores. El hábito era algo muy aterrador. Creció en la mente subconsciente, incontrolada por la razón y la sensibilidad. En una batalla de vida y muerte donde cada segundo cuenta, reflejaría plenamente cualquier tipo de instinto biológico. 100 flechas habían creado el hábito de atacar de Shua Miao. Nadie hubiera pensado que la última flecha cambiara completamente la forma en que se jugaba el juego. Shen Yanxiao estaba tranquilamente sobre la plataforma, mirando a Xihua Ling, quien había sido arrastrado por la flecha y había caído al suelo. Solo había frialdad en sus ojos verdes. Shua Miao perdió el juego en el momento en que sus pies abandonaron la plataforma. No solo perdió una batalla, sino también todo su orgullo y confianza, dignidad y futuro. Los elfos de la tribu Inyuan que estaban debajo de la arena fueron los primeros en recuperar los sentidos. Se alejaron corriendo de la multitud y corrió apresuradamente hasta el lado de Shua Miao. 2 elfos ayudaron a Shua Miao a levantarse de la tensión en sus caras. La flecha que atravesó los huesos de Shua Miao era tan deslumbrante en su hombro que una brillante flor sangrienta floreció en él. Hasta ese momento, Shua Miao todavía no se daba cuenta de cómo perdió. Su rostro pálido estaba lleno de sorpresa y duda. Se quedó mirando la arena con desgana, donde estaba Shen Yanxiao. Muy por encima y mirándolo. ¿Has matado a Shua Ling y ahora quieres dañar a Shua Miao? ¿De verdad crees que nuestra tribu Inyuan es fácil de intimidar? La pregunta de un elfo de gran estatura hizo reír a Shen Yanxiao a su pesar. Su rostro transmitía sin disfraz ridículo mientras miraba a este grupo de elfos malos. ¿Quiero hacerle daño? Ustedes, la gente de la tribu Inyuan, realmente piensan demasiado en sí mismos. Si no fuera por Shua Miao corriendo hacia mí y trayendo deshonra sobre sí mismo, incluso habría desdeñado tratar con una persona tan estrecha de miras. Duende. También fue Shua Miao quien quiso obligarla a salir de los guardias de Lunargenta, ¿de acuerdo? Sin embargo, Shua Miao no fue lo suficientemente inteligente como para cavar su propia tumba. ¿Cómo es que sus imágenes se invirtieron y ella se convirtió en la sinvergüenza aquí? Después de conocer la contaminación, Shen Yanxiao ya no se sorprendió por los cambios en los elfos. Ella ahora solo tenía sentimientos fríos y lástima en sus ojos. Los elfos ignorantes aún no sabían que su propia irracionalidad se convertiría en la señal de su paso a paso. Avance hacia el abismo, presionándolos a su propia muerte. El dolor de los ignorantes era lamentable, pero no la hacía sentir comprensiva. ¡Qué buen discurso! Las palabras de Shen Yanxiao enojaron incesantemente a los elfos de la tribu Inyuan. Ellos directamente selló toda la salida de Shen Yanxiao. Incluso si hoy arruinaran la reputación de la tribu Inyuan, nunca dejaría ir a Shen Yanxiao. No había el más mínimo pánico en el pequeño rostro de Shen Yanxiao. Miró hacia el cielo azul y trazó una sonrisa superficial en sus labios. De repente, el sol fue bloqueado por una gran sombra en la arena, y la temperatura en los alrededores se elevó a un nivel insoportable. Todos los elfos miraron dudando, después de lo cual un enorme pájaro de fuego flotando en el aire se reflejó en sus ojos. Capítulo 1353. Contraataque en situación desesperada. 4. En el segundo siguiente,
llamas ardientes cayeron sobre la amplia plataforma como lluvia. Las bolas de fuego del tamaño de un puño eran muy preciso ya que arruinaron todo sin permitir que Shen Yanxiao tuviera ningún accidente. Los elfos que habían rodeado a Shen Yanxiao dejaron escapar una serie de gritos estridentes bajo las llamas abrasadoras. El brillo de las llamas rojas quemaron su hermosa y exquisita ropa mientras la alta temperatura asaba su piel blanca. Los elfos de la tribu Inyuan cayeron en agonía, gimiendo por todo el suelo. El hegemón en el cielo, el gigantesco pájaro de fuego, hizo converger las llamas rojas en su cuerpo bajo los sonidos jadeantes del elfos, y gradualmente se convirtió en una pequeña figura que lentamente cayó del cielo y se mantuvo firme al lado de Shen Yanxiao. Una multitud de idiotas que no tienen idea de la muerte, ella no es alguien a quien puedas ponerle las manos encima. Pájaro Vermellón, su cara no tenía la pizca de alegría y ternura que tenía en los días normales. En su cabeza era obviamente rojo. Cabello, y obviamente era un par de ojos rojos ardientes, pero hizo que todos los elfos sintieran la frialdad de un frío invierno. Acercándose, y esa aura asfixiante y asesina. Shen Yanxiao sonrió y entrecerró los ojos, observando a los elfos sobre la arena mientras seguían rodando por el suelo. Y tratando de apagar las llamas en sus cuerpos. Conserven sus vidas, no quiero que ocurra un caso de asesinato aquí. Dijo Shen Yanxiao con indiferencia. No es que ella no lo hiciera en el coraje de matarlos. Ella simplemente no quería retrasar su entrada a Monsine City debido a algunas piedras débiles que bloqueaban su camino. No tenían las calificaciones ni eran dignos de ser asesinados por ella. Vermillon Beard levantó y agitó su dedo y las llamas que se habían extendido sobre los elfos, después de escuchar a Vermillon. El canto del pájaro rápidamente se separó de los cuerpos de los elfos como si tuvieran vida propia, luego voló de regreso a Vermillon. Pájaro en poco tiempo. Las llamas que atormentaban a una decena de elfos se condensaron en una pequeña llama del tamaño de una uña en la punta del dedo. Vermillon Beard, y con un suave golpe de Vermillon Beard, se extinguió silenciosamente. Sobre la plataforma, solo estaban los elfos de aspecto lamentable cuyo cabello y ropa estaban quemados. Las llamas no los mató, sino que quemó todo lo que podía arder rápidamente. Pelo largo, pestañas, cejas, ropa. Los elfos incomparablemente orgullosos ahora eran como pollos blancos después de que les habían arrancado todas las plumas mientras caminaban. Acurrucaron sus cuerpos quemados y se tumbaron en la fría plataforma, gimiendo de dolor. Xu Miao, que estaba debajo de la arena, se había asustado por todo lo que sucedió ante sus propios ojos. El está caliente Shen Yanxiao miró atónita y luego miró a Vermillon Beard a su lado. No era idiota y sabía que Vermillon Beard era una bestia mitológica. Sin embargo, no entendía por qué una bestia mágica, a la que nunca antes se había preocupado por los asuntos de los elfos, de repente ayudaría a un elfo a salir de un apuro. Shen Yanxiao pateó la insignia ensangrentada de Xu Miao con los dedos de los pies y la atrapó con la mano. Con una sonrisa en sus labios, miró la insignia en su mano que era exactamente igual a la que tenía prendida en su pecho. Y luego miró a Xu Miao con gran interés. Me llevaré esta insignia, ¿vas a solicitar otro o irás a Moonlight Coast por tu propia voluntad? Shen Yanxiao colocó la insignia plateada que una vez perteneció a Xu Miao dentro de su anillo de almacenamiento mientras hablaba. Xu Miao se estremeció mientras miraba a Shen Yanxiao. Shen Yanxiao no limpió la sangre de la placa. Incluso si Xu Miao no se avergonzaba en absoluto de llevar una nueva insignia, la insignia en las manos de Shen Yanxiao se convertiría en la suya. Debilidad que ella tenía bajo control. La sangre untada representaba a Xu Miao. Mientras Shen Yanxiao sacara la placa, podría demostrar todo lo que pasó hoy, que Xu Miao no solo fue derrotada en sus manos, sino que también se había convertido en un individuo desvergonzado ridiculizado por todos los elfos por no cumplir su promesa. Nadie se atrevió a provocar a este poderoso pequeño duende con el respaldo de una bestia mitológica. Debajo de la abarrotada arena, se abrió automática y espontáneamente un pasaje suelto. Shen Yanxiao no reaccionó mucho y simplemente fue directamente en dirección a Shen Jing con una sonrisa en su rostro. No le avergonzaste a tu padre, no, en realidad eres mejor que tu padre. Shen Jing sonrió y sus ojos estaban llenos de orgullo. Esta era la plántula de su clan Vermillon Beard.
Lo suficientemente excelente como para hacer que la gente de todo el mundo le muestre respeto y admiración. Si anteriormente Shen Jing no tenía una evaluación precisa de la fuerza de Shen Yanxiao, luego de esta batalla Shen Jing no solo conocía la fuerza feroz de Shen Yanxiao, sino que también sabía que ella era un genio que era bueno en usar su mente en la batalla. Si Shen Yanxiao hubiera sacado a relucir el verdadero nivel de su fuerza desde el principio y hubiera competido con Fui Miao, incluso si Shen Yanxiao aún pudiera lograr la victoria al final, temía que ella también hubiera tenido que pagar algún precio. Después de todo, Shuwa Miao no era un desperdicio cualquiera, él era el miembro de primer nivel de los guardias de Lunargenta. Sin embargo, Shen Yanxiao fue muy inteligente al elegir una forma que no fuera laboriosa y que pudiera garantizar que ella estaba en perfectas condiciones para vencer a Shuwa Miao. Su contraataque de último minuto fue lo suficientemente hermoso como para hacer que Shen Jing casi quisiera aplaudir y animar. Fuerte con sus propias manos, Shen Yanxiao dejó que Shuwa Miao experimentara el cielo en el primer segundo, luego la enorme brecha del infierno en el siguiente segundo. Vientre negro, vientre demasiado negro. Capítulo 1355. Contraataque en situación desesperada. 6. Tercer tío. Shen Yanxiao se frotó la nariz. Shen Jing de repente le lanzó un elogio tan audaz y exagerado. Realmente la hizo sentir un poco de mal humor. Bueno, dado que el asunto ya está resuelto, deberías regresar temprano. Creo que el líder Anyan no sabe cómo hacerlo. Aliviar su ansiedad ahora mismo. Shen Jing levantó suavemente la mano y frotó la pequeña cabeza de Shen Yanxiao. Solo él sabía la relación entre Shen Yanxiao y Anyan, y solo él sabía que el líder, que parecía siempre hacer planes mientras observaba la situación general, ya había sentido el surgimiento de grandes olas dentro de su corazón después de que Shen Yanxiao y Shuwa Miao se habían ido. Shen Yanxiao se sorprendió un poco y luego dejó escapar directamente las dudas que habían estado rondando por su mente. Tercer tío, no me traicionaste, ¿verdad? Había pensado que su disfraz estaba bastante bien hecho desde que Anyan no expresó demasiada preocupación al principio. Entonces, ¿por qué Anyan de repente se comportó como si ya lo supiera? ¿Shen Yanxiao era su nieta esa noche? Los labios de Shen Jing se torcieron y pellizcaron la carita blanca y delicada de Shen Yanxiao. Luego dijo en un gemido. Manera, ¿crees que tu tercer tío estará tan despreocupado por la situación general? No me sorprende en absoluto que Anyan te ha reconocido. Después de todo, ella es tu abuela y su sangre también fluye por tu cuerpo. Ellos elfos tienen una cierta percepción de su línea de sangre. Aunque será relativamente débil después de una generación, tú se puede decir que la apariencia es una combinación de todas las ventajas de tus padres. ¿Cómo puede Anyan no saber la apariencia de su hija y su yerno? Shen Yanxiao se frotó la cara. Esta era la primera vez que la pellizcaban como a una niña. Pero la intimidad de Shen Jing y el comportamiento de mimos en realidad no la hacía sentir disgustada. Así que así fue. Pensé que había cometido un error y había dejado salir al gato de la bolsa. Shen Yanxiao también se sintió aliviado. Él sería mejor si su identidad mestiza fuera conocida por la menor cantidad de personas posible. Puedes estar seguro de que, a excepción de Anyan, no habrá otro elfo en la tribu Moonsine capaz de descubrir tu identidad. A lo sumo, tanto Anran como Anfeng solo sentirán que tienen un inexplicable sentido de afinidad con tú. El aparentemente descuidado Shen Jing realmente tenía un montón de conocimientos. Shen Yanxiao sonrió y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Debido a que las voces de los dos eran muy pequeñas y también debido a que no había ningún elfo que se atreviera a acercarse a ellos debido a la presencia de Vermilion Beard, no le preocupa ser escuchado por otros elfos. Anran informó a Duan Yuan sobre el asunto y Duan Yuan estuvo de acuerdo sin decir nada más. Él estaba preocupado por Shen Yanxiao porque había empezado a sudar frío, pero después de escuchar la noticia de que el pequeño había en realidad ganó, quedó bastante asombrado. En el menor tiempo, Duan Yuan invitó a varios elfos que eran buenos curando y los llevó a la arena para tratarlos. Las gallinas blancas de la tribu In Yuan. Sin embargo, cuando Duan Yuan vio a Vermilion Beard junto a Shen Yanxiao, su expresión horrorizada se volvió mucho más atemorizado. Afortunadamente, a Vermilion Beard no se le asignó la tarea de desempeñar un papel feroz esta vez y, al final, no lo puso.
Incluso en el rabillo del ojo, señor de la ciudad Duan Yuan, le molestaré para que los trate. Después de que sus heridas estén estables, envíelos de regreso al tribu Inyuan. El costo del tratamiento está aquí. Shen Yanxiao también manejó las cosas muy bien. Con un batido de su mano, sacó una pesada bolsa de monedas de cristal de su anillo de almacenamiento. Sin permitir que Duan Yuan hablara, ella metió la bolsa de monedas de cristal en sus manos. A Duan Yuan también le gustó el trato amable de Shen Yanxiao. En su opinión, las heridas de los elfos de la tribu Inyuan fueron causados por Vermilion Beard y no tuvieron nada que ver con Shen Yanxiao, por lo que no debería costarle dinero. Era una pena que no hubiera visto el método de Shen Yanxiao para tratar con Shua Miao, de lo contrario, no pensaría que cierto alguien era una pura ovejita. Capítulo 1356. Contraataque en situación desesperada. 7. Después de manejar todo, Shen Yanxiao regresó a la tribu Moonsine junto con Vermilion Beard, Shen Jing y An Han. Los elfos, que habían presenciado el inusual y feroz encuentro, regresaron a casa con corazones temblorosos a cada uno de sus familias a encontrar a sus propias madres. Todo lo que sucedió hoy se extendería por toda la ciudad jadeíta en muy poco tiempo. Mañana temprano en la mañana, todos los elfos de la ciudad jadeíta se enterarían del espectáculo de hoy. Ellos también recuerdan siempre al pequeño duende excepcionalmente poderoso y astuto a partir de ese momento. Shen Yanxiao y otros regresaron a la tribu Moonsine. An Yan estaba sentado dentro del pasillo, mirando la entrada tranquilamente. Cuando vio a Shen Yanxiao regresar sana y salva, y la insignia plateada intacta en su pecho, su expresión no mostró la más mínima fluctuación mientras ella simplemente se levantaba elegantemente de su asiento y lentamente se alejaba. Como si no hubiera visto a Shen Yanxiao y a los demás. Shen Yanxiao miró la espalda de An Yan con una espesa sonrisa en el fondo de sus ojos. A diferencia del sentimiento gentil que le dio Wen Ya, su abuela materna, An Yan era una mujer absolutamente fuerte, una poderosa elfa que podía levantar a la tribu sobre sus propios hombros. Ella no mostró sus sentimientos demasiado como Wen Ya, pero mientras uno la observara más cuidadosamente, podría notar su amor y cuidado en los detalles. Caramba. Si no hubiera sabido que An Yan es tu abuela, realmente me habría arrodillado debajo de ella. Vestido granada. Una mujer así con un temperamento fuera de lo común simplemente hace que todas las criaturas masculinas avergonzado de ser inferior. Shen Jing elogió mucho a An Yan, que no tenía ningún rastro de blasfemia, sino simplemente respeto y admiración por los fuertes. Pensé que te gustaba el tipo amable. Shen Yanxiao miró al frívolo Shen Jing durante todo el día con una sonrisa pero sin una sonrisa. Sonrisa en su rostro. Shen Jing se congeló un poco y, con su mente, inmediatamente entendió lo que Shen Yanxiao quería decir. Se aclaró la garganta y estiró deliberadamente la cara. Con una expresión bastante seria, le dijo a Shen Yanxiao, no está bien burlarse de los mayores. Shen Yanxiao parpadeó y luego dijo sonriendo, tercer tío, este no es tu estilo. Ah. ¿No es así? ¿Es fácil volverse tímido? Shen Jing simplemente le puso los ojos en blanco. Tímida tu hermana. Ah, J.E. Escupiendo SFX. Deberías preocuparte menos por mis asuntos. ¿Qué puede saber un niño tan pedo como tú sobre asuntos de adultos? Como pródigo hijo que sabía más sobre los asuntos del corazón, Shen Jing decidió no discutir con este pequeño intacto. Shen Yanxiao respondió con una sonrisa. Solo pensé que, si mi futura tercera tía es una elfa gentil y hermosa como Duan Sue, sería un buen final. Duan Sue le dio una buena sensación. Al igual que su madre, ella también era una hermana amable. Sería realmente bueno si pudieran emparejarla con Shen Jing. Shen Jing echó un vistazo rápido a Shen Yanxiao y le golpeó la cabeza con el puño. Niña maloliente, acabas de terminar de hacer ejercicio y no vas a bañarte, apestas de pies a cabeza. Si no puedes casarte más tarde, no esperes que el tercer tío te presente a ningún hombre. Shen Yanxiao se rió y luego inmediatamente se escabulló como si le hubieran puesto aceite en las plantas de los pies. Pájaro Vermellón rápidamente la siguió detrás de ella. Poco después, An Han también se fue temporalmente. Dentro del pasillo, solo quedaba Shen Jing. La tranquilidad a su alrededor hizo que se desatara la tristeza en los ojos de Shen Jing que había estado oprimiendo.
Sus ojos cayó y la comisura de su boca risueña natural sacó una sonrisa amarga. ¿Amable? Quizás sea así. Shen Jing suspiró en silencio. En su corazón se escondía una figura débil, que había sido grabada silenciosamente desde el momento en que se conocieron. Sin embargo, Shen Jing sabía que nunca se uniría a la mujer que tenía en mente. Capítulo 1357. Cuantas más cosas lindas, mejor. 1. El incidente de Shua Miao llegó a su fin y la tribu Monsine comenzó a tomar el camino correcto nuevamente. Debido al aviso que Duan Yuan emitió en toda la ciudad antes, indicando que la tribu Monsine estaba inocentes, muchos elfos comenzaron a reflexionar sobre si la tribu Monsine era realmente tan insoportable como lo habían sido. Pensamiento. Los elfos eran de naturaleza pura. Aunque algunas emociones extremas habían aparecido bajo la influencia de la contaminación, su naturaleza todavía prevalecía antes de que la contaminación pudiera extenderse. El anuncio fue como una mecha que encendió las dudas de los elfos sobre el prejuicio contra la tribu Monsine. Comenzaron a recordar cómo solía ser la tribu Monsine y comenzaron a preguntarse si había alguna otra razón por la cual la tribu Monsine fue degradada y si realmente no fue como las insoportables palabras que se estaban pasando de la boca de los elfos. Esta reflexión permitió que la tribu Monsine, que había sido reprimida por la opinión pública durante muchos años, finalmente obtuviera un descanso. La Monsine Trading House reabrió sus puertas y Shen Yanxiao vertió su gran cantidad de piedras preciosas una vez más. El negocio de la casa comercial no disminuyó, sino que en realidad aumentó. Muchos elfos incluso habían comenzado a intentarlo, poniendo a la venta sus propios productos en Monsine Trading House. Una pequeña gota de agua también podría provocar una serie de olas en el vasto mar. Shen Yanxiao le dio a la tribu Monsine una gota de agua y luego se desarrolló un efecto mariposa. Las diversas propiedades de la tribu Monsine habían mostrado signos de recuperación. Y hoy en día, cada vez que los elfos de la ciudad jadeíta vio a los elfos de la tribu Monsine, sus ojos ya no contenían ningún disgusto. Aunque el Monsine Tribe aún no había recuperado completamente la igualdad de trato, en comparación con el pasado, todavía era mucho mejor. Al menos las diversas tiendas de armas ya se habían abierto a la tribu Monsine y comenzaron a venderlas de mejor calidad. Se inclina ante ellos nuevamente. Toda la tribu Monsine finalmente había revivido después de un largo silencio. En este punto, la tribu Monsine estaba muy agradecida con Shen Yanxiao. Tenían muy claro quién era la raíz de todas estas cosas felices. Muchos elfos de la tribu Monsine exageraron cosas sobre Shen Yanxiao sin restricciones frente a An Yan. En la reunión tribal, hubo muchos elfos de alto nivel que elogiaron a Shen Yanxiao sin cesar. Pero An Yan no expresó ninguna opinión y simplemente los escuchó con calma con una apariencia de iceberg. Solo An Feng, que estaba muy familiarizada con ella, era consciente de que bajo la máscara de calma de An Yan, su par de los ojos llenos de sabiduría estaban llenos de sonrisas. La tribu Monsine comenzó a moverse hacia el lado positivo. Como tal, el propósito de Shen Yanxiao al venir al también se había logrado. La tribu Monsine comenzó a quedarse en su propia habitación con la mente en reposo y estudió encantamientos. Escribir palabras mágicas seguía siendo un gran problema que Shen Yanxiao necesitaba superar. La tribu Monsine tenía muchas élites, pero no había ni un solo elfo que estuviera familiarizado con el encantamiento. Por un tiempo, Shen Yanxiao fue atrapada. En peligro. Afortunadamente, Duan Sue visitaba con frecuencia la tribu Monsine durante este periodo de tiempo, y Shen Yanxiao aprendió algún conocimiento de encantamiento de ella. Aunque ella no era tan hábil como un gran maestro encantador como Liang Yu, fue más que suficiente para guiar al profano Shen Yanxiao. La dirección de enseñanza de Duan Sue era diferente a la de Liang Yu. Liang Yu ya había atravesado el reino de Gran Maestro hace mucho tiempo y no había tocado las cosas básicas durante mucho tiempo. Por otro lado, Duan Sue su habilidad todavía era un poco superficial, y debido a eso, los consejos que le dio a Shen Yanxiao estaban de acuerdo con los problemas que había encontrado al principio. ¿Cuál fue definitivamente el remedio correcto? Shen Yanxiao finalmente escribió un texto mágico perfecto después de 5 días de orientación. Por supuesto, era solo una palabra, por lo que no había forma de que tuviera ningún efecto mágico todavía. Pero para Shen Yanxiao,
Ya fue una gran mejora. Estaba muy orgullosa de este primer texto mágico exitoso. Había escrito, así que lo metió en su anillo de almacenamiento. Capítulo 1358. Cuantas más cosas lindas, mejor. 2. Durante los últimos días, las veces que Duan Sue vino a la tribu Monsine fueron cada vez menos, y a medida que pasaba el tiempo debe comenzar a hacer los preparativos para ingresar a Monsine City. Ella era diferente de Shen Yanxiao. Ella entraría en Monsine City como una dama santa y muchas reglas de era necesario aprender la etiqueta. Shen Yanxiao le dio muchas gracias a Duan Sue y luego continuó practicando por su cuenta. Sin embargo, Shen Yanxiao encontró un fenómeno muy interesante. Debido a que tenía la costumbre de abrir la ventana cuando escribía durante mucho tiempo, el escritorio de su habitación estaba colocado en el lado del alféizar de la ventana. Más tarde, descubrió 2 pequeños elfos, que se veían exactamente iguales. A menudo se inclinaban silenciosamente sobre su ventana desde afuera, mirándola. Con sus pares de ojos claros y grandes que estaban llenos de vida. Al principio, a Shen Yanxiao no le importaba mucho, y solo pensó que eran elfos de la tribu Monsine quienes obtuvieron curiosidad por el encantamiento. Sin embargo, estos 2 pequeños se acercaban a su ventana todos los días para informar. Al principio, ellos solo estaban mirando, pero más tarde, después de que Shen Yanxiao dejara el cepillo, los 2 pequeños siempre sacaron frutas de sus bolsillos y las pusieron en el alféizar de la ventana, luego se dieron la vuelta y huyeron. Varias veces, Shen Yanxiao había contemplado las frutas en el alféizar de la ventana y no sabía si reír o llorar. La primera vez que tomó una de las frutas y le dio un mordisco, descubrió que el sabor de la fruta era excelente. Y no solo eso, también tenía una propiedad pulidora muy fuerte. Era similar a la fruta que le dio Yue. 11. Pero el efecto fue mucho mejor. Shen Yanxiao sabía que cada tribu de elfos tendría este tipo de fruta que mejoraba la absorción de la fuerza vital. Había usado su cabeza antes para pensar en formas de obtener más, pero a medida que su fuente de vida crecía a pasos agigantados, ella no tenía mucha demanda de esta fruta. En este momento, no había una diferencia sustancial entre comer y no comer. Pero los 2 pequeños la hicieron sentir bastante divertida. Venían todos los días, pero no hablaban en absoluto. Shen Yanxiao ni siquiera sabía sus nombres. Por supuesto, solo Shen Yanxiao pensó que eran divertidos. Cierta bestia mitológica pensó que estos 2 pequeños eran una monstruosidad. Capítulo 1359. Cuántas más cosas lindas, mejor. 3. Shen Yanxiao sonrió y preguntó, ¿cómo se llaman? Los 2 pequeños elfos levantaron sus pequeñas cabezas que tenían exactamente la misma apariencia muy lentamente y miraron a Shen Yanxiao con los mismos ojos adorables. Uno de los pequeños respondió tímidamente, mi nombre es Xuqian y él es mi hermano menor Suchen. Shen Yanxiao dijo, ¿te gustan los encantamientos? Los 2 sacudieron sus cabecitas al mismo tiempo. Shen Yanxiao se sorprendió un poco. Si no les gustaba el encantamiento, ¿por qué vinieron aquí y la observaron? ¿Practicar encantamientos todo el día? ¿No viniste aquí todos los días para verme practicar encantamientos? Xuqian frunció los labios y su carita tenía un toque de sonrojo. El abuelo dijo, eres el benefactor de la tribu Monsine, así que queremos agradecerte. Entonces corrieron hasta aquí y la miraron todos los días como gesto de gratitud. Shen Yanxiao no debe llorar a ciegas, pero la forma en que estos 2 pequeños expresaron su gratitud fue realmente linda hasta el extremo. Suchen, el más tímido de los 2, con su carita roja y su voz temblorosa, dijo, nosotros, no sabemos cómo agradecerte. El abuelo dijo que sería bueno comer esa fruta, y, el abuelo dijo que agradeciéramos a nuestros benefactor. Por lo tanto, estas 2 pequeñas bellezas tontas usaron sus propias miradas para expresar su agradecimiento a Shen Yanxiao. Después de todo, su abuelo dijo una vez que los ojos eran las ventanas del corazón. Querían que Shen Yanxiao viera su gratitud a través de estas llamadas ventanas. Shen Yanxiao simplemente no pudo evitar reírse. Ella siempre pensó que Vermillionbeard era el pináculo de ser estúpido y adorable, pero no esperaba serlo. Encuentra a 2 pequeños lindos que podrían ser más estúpidos y adorables que Vermillionbeard.
Lo que los hizo aún más lindos fue que estos dos pequeños parecían ser tan grandes como humanos de 4 a 5 años. Pero hablaban fingiendo seriedad, mientras que la timidez en sus rostros era difícil de ocultar. Shen Yanxiao siempre no había tenido resistencia a las cosas lindas, sin mencionar que estos dos eran sus propios elfos. Familia. He recibido su gratitud, pero la fruta todavía tienen que comerla ustedes mismos. Lo que dijo tu abuelo es verdad, esto es realmente bueno para los elfos, pero ya no lo necesito. Deberían quedárselo para ustedes. Acariciando sus cabezas, Shen Yanxiao sonrió muy gentilmente. Frente a estos dos pequeños, ella ya era una adulta digna. Vermillon Beard se sentó a un lado y secretamente rechinó los dientes con ira. El toque de su maestro era su privilegio exclusivo. Sinvergüenzas. Aleja tu cabeza de la mano de su amo. No era bueno para Vermillon Beard tomar medidas abiertamente contra sus rivales en presencia de Shen Yanxiao, por lo que solo pudo atrapar al mini dragón que luego había sido amasado indiscriminadamente por él. Mientras devastaba al mini dragón, Vermillon Beard también se cubría la boca al mismo tiempo, sin darle una oportunidad de pedir rescate. Si el mini dragón fuera un ser humano, probablemente ya habría estado llorando hasta morir. Simplemente no entendió, antes de que también se pusiera celoso al ver a su propio maestro siendo tan gentil y considerado con los demás. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que también se convertiría en un saco de boxeo antes de que llegaran los aún más celoso pájaro vermellón? Entonces, ¿podemos venir más tarde a verte de nuevo? Suqian y Suchen, abriendo sus ojos que estaban llenos de letales ternura, preguntó seriamente con esperanza y expectativa. Sí. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. Los dos pequeños sonrieron satisfechos. En ese momento, Anran vino a hablar sobre algunas cosas con Shen Yanxiao. Cuando vio a Suyan y Suchen, estaba un poco sorprendido. Entonces, los dos pequeños también huyeron inmediatamente mientras llevaban a sus pequeños taburetes con ellos. Sí, los dos pequeños elfos habían estado subiéndose a taburetes con sus cortas piernas para alcanzar el alféizar de la ventana cuando estaban dándole a Shen Yanxiao las miradas de gratitud. Son muy lindos. Shen Yanxiao miró a Anran y se rió entre dientes. Anran dijo, no esperaba que les agradaras tanto. Eso es realmente raro. Si no te molestan, déjalo ser, también son bastante lamentables. Solo frente a criaturas lindas mostraría el amor natural de una mujer por las cosas adorables. Por supuesto, frente a cierto gran dios, Shen Yanxiao también tenía un lado muy femenino. Era una pena que ella misma aún no se hubiera dado cuenta de este hecho. Siempre y cuando no te moleste tenerlos cerca. Por cierto, creo que estás estudiando encantamiento. ¿Estabas tú? ¿Planeas aprenderlo ahora? Anran miró las herramientas que Shen Yanxiao tenía encima de su escritorio. Entre los elfos en la tribu Monsine, no había enchanter, por lo que esta habilidad era algo extraña para Anran. Antes de que la tribu Monsine fuera degradada, Anyan había invitado a muchos encantadores a encantar sus armas. Pero ahora ya no tenían el estatus para hacer este tipo de cosas. Aunque Shen Yanxiao aún no era mayor, tampoco era tan joven. Para empezar a aprender el encantamiento en el tiempo también parecía un poco tarde. Además, entrarían a Monsine City en unos días. Después de ingresar a Monsine City, serían responsable de la seguridad del árbol de la vida. Básicamente, no tenían mucho tiempo libre para ellos. Simplemente practicar de manera informal, tener más habilidades no sería una carga para el cuerpo, ¿verdad? Shen Yanxiao sonrió y no explicar demasiado. Anran se encogió de hombros. Shen Yanxiao era el elfo más diligente que jamás había conocido. El propio Anran Eraya era un modelo para la generación más joven de la tribu Monsine, pero Shen Yanxiao era incluso mejor que a él. Capítulo 1361. Una ola de disturbios ha comenzado de nuevo. 1. En los días siguientes, Suqian y Suchen todavía vinieron a informar todos los días a la ventana de Shen Yanxiao, y como era habitual, todavía no hablaron y solo miraron fijamente a Shen Yanxiao. Cuando se iban, Shen Yanxiao le sonreía. A ellos. Los dos pequeños tímidos también dejaron de darle frutas y en su lugar a menudo le ponían algunas cosas que hacían con hojas delgadas en el alféizar de la ventana de Shen Yanxiao.
Se colocaron saltamontes pequeños, conejos pequeños, mesas pequeñas, sillas pequeñas y todo tipo de extrañas artesanías construidas con hojas. La mesa de Shen Yanxiao. Aunque estos dos niños eran pequeños, eran muy inteligentes de mente y hábiles con las manos. Cada una de sus manualidades era muy vívida y realista. Tal vez porque se había dado cuenta de la historia pasada de los dos niños, la actitud de Vermilion Beard hacia estos dos pequeños rivales también habían sufrido cambios sutiles. Aunque su rostro todavía mostraba mal humor, ya no tenía la intención de tirarlos. Sin que ella se diera cuenta, Shen Yanxiao ya había permanecido en la tribu Moonsine durante medio mes, más sus 5 días en la tribu Luz de Luna, ya había pasado 20 días de su tiempo libre. En 10 días dejaría el tribu Moonsine y ve a Moonsine City. La tasa de éxito de Shen Yanxiao al escribir palabras mágicas era cada vez mayor. Aunque todavía le resultaba imposible escribir una inscripción completa, pero su progreso tampoco fue pequeño. Los días habían transcurrido pacíficamente. Shen Yanxiao simplemente pensó que los asuntos problemáticos no podían surgir simplemente y una vez más. Pero el destino a menudo era así. Cuando pensabas que la brisa estaba quieta y las olas estaban tranquilas, el cielo hace siempre rugir el mar y trae olas agitadas a tu orilla. Cuando escuchó la noticia que trajo Anran, Shen Yanxiao se sobresaltó levemente. ¿La tribu Inyuan quiere enviar fuerzas para tratar conmigo? La sonrisa de Shen Yanxiao tenía un gran interés mientras ella miró a Anran, que tenía una expresión tensa en su rostro. Después de que ella golpeó a Shua Ling, Shua Miao fue tras ella. Después de que ella golpeó a Shua Miao, alertó directamente a todo el mundo. Tribu. Este era exactamente el ritmo de perseguirla hasta que muriera. Anran asintió con la cabeza. Esta noticia era algo que acababa de escuchar de boca de Anfeng. La tribu Inyuan publicó la noticia hace 2 días, indicando que utilizarían a todos los expertos de su tribu para tratar con Shen Yanxiao. El asunto de Shua Ling no hizo mucho ruido en la tribu Inyuan, pero después de que Shua Miao fue derrotado por tus manos para cumplir con el acuerdo de la apuesta entre ustedes dos, fue a Moonsine City a renunciar hace unos días. Y pidió un traslado a Moonlight Coast. Este incidente causó que la tribu Inyuan explotara por completo en furia. Aunque Shua Miao y Shua Ling son hermanos, tienen estatus completamente diferentes en Inyuan. Tribu. Cuando Shua Miao estaba en los guardias de la Lunargenta, era el que tenía más probabilidades de alcanzar y superar a los 5. Joven Lunargenta. Ahora que solicitó un traslado a Moonlight Coast, equivale a abogar las raíces de la tribu Inyuan en Moonsine City. Así que no es de extrañar que se enfurecieran. Un corrió ligeramente bajó las comisuras de sus labios. Realmente no podía soportar mirar el estilo de la tribu Inyuan. Claramente, fueron los elfos de su propia tribu quienes vinieron por primera vez a buscar problemas para Shen Yanxiao. Como resultado, sus habilidades eran inferiores a ella y por lo tanto perdieron. Ahora, en realidad querían izar la piel de un tigre como estandarte para intimidar a los demás y estar preparado para ponerle las cosas difíciles deliberadamente a Shen Yanxiao. Shua Miao todavía está detenido en la tribu Inyuan. El líder de la tribu Inyuan dio un paso adelante para reprimir la dimisión de Shua Miao. Se estima que quiere tomar prestados sus asuntos para revertir la situación. Anran suspiró. Shua Miao no era un cobarde. Al menos realmente tenía la intención de llevar a cabo su apuesta. Sin embargo, la práctica del líder de la tribu Inyuan fue realmente difícil para él de elogiar. Las comisuras de la boca de Shen Yanxiao se curvaron hacia arriba, mostrando un arco que en realidad no era una sonrisa. Para tratar conmigo, ¿eh? Quiero ver cómo pueden tratar conmigo y continuar usando el incidente de Shua Ling contra mí. ¿A mí? Incluso si es 1 contra un par. Tampoco les tengo miedo. Dado que la tribu Inyuan estaba cortejando a la muerte, ella ciertamente no sería bondadoso. Capítulo 1362. Una ola de disturbios ha comenzado de nuevo. 2. Anran miró a Shen Yanxiao. Nadie conocía la fuerza de Shen Yanxiao mejor que él. En el examen de selección de los guardias de la Lunargenta, Shen Yanxiao ya había atravesado el reino de los elfos plateados. Se podría decir que, aparte de Shua Miao, que había entrado durante mucho tiempo en Moonsine City, se temía que en todo Inyuan tribu,
no podrían encontrar un segundo elfo que pudiera competir con Shen Yanxiao. Aparte de Shen Yanxiao, Anran nunca había oído hablar de ningún elfo que hubiera superado el rango plateado antes. Entrando a la ciudad Moonsine, Xu Miao también podría ser un elfo plateado, ya que su fuerza real y la de Shen Yanxiao parecían estar a la par. Sin embargo, a diferencia de Shen Yanxiao, no era bueno usando su cerebro, por lo que Shen Yanxiao lo destruyó tan fácilmente como si soplara. Fuera del polvo. Si te invitan a un duelo 1 contra 1, no tengo miedo. Lo que tengo miedo es que levanten el nombre de su tribu para reprimirte. ¿Quieres pedirles a algunos de los ancianos de la tribu Luz de Luna que actúen? Anran todavía estaba algo preocupado. Incluso si la fuerza de Shen Yanxiao en el combate individual era grande, lo que tenía que enfrentar era una tribu entera, que resultó ser una de las tribus de mayor rango. Contra la provocación de Xu Miao que llamó a la puerta, los elfos de la tribu Moonsine ya no pudieron proteger completamente a Shen Yanxiao. Ahora que venían con toda su fuerza, incluso si An Yan dejara de lado el seguridad de la tribu, temía que no pudieran superar la disparidad en el rango tribal. Solo la tribu Luz de Luna fue capaz de reprimir a la tribu Inyuan. Shen Yanxiao negó con la cabeza. Ella no estaba dispuesta a molestar a esos adorables y venerables abuelos en el tribu de la Luz de la Luna. Ya la estaban tratando muy bien. Si tuviera que pedir más incluso después de todas las cosas le habían dado, se sentiría bastante molesta consigo misma. Existe un enfoque flexible para cada circunstancia. Si quieren venir, que vengan. Me gustaría ver si se atreverán a actuar contra mí en público sin ningún motivo. Shen Yanxiao se burló. Al final, el mundo de los elfos era diferente del mundo humano. Bajo el gobierno del rey elfo, todos aquellos que violaron al elfo las leyes estarían sujetas a castigo. No importa quién seas, ya sea un miembro de la tribu más alta o un elfo de mayor rango, nadie se atrevió a ir en contra. La voluntad del rey elfo. De lo contrario, habría sido imposible para Shen Yanxiao usar las reglas del campo de entrenamiento avanzado para forzarlo. Xu Miao enojó y no tuvo más remedio que pelear con ella en el escenario. Entonces, ten cuidado. Anran finalmente suspiró. A Shen Yanxiao realmente no le gustaba encontrar a alguien que le ayudara. Al menos así hasta ahora, durante las varias veces que salió de una crisis, nunca había molestado a nadie más. Shen Yanxiao asintió con la cabeza y luego habló con Anran para preguntarle sobre algo en lo que había estado pensando. Varios días. Anran, Suqian y Suchen no son realmente elfos de la tribu Moonsine, ¿verdad? Si digo que quiero que se unan al tribu Luz de Luna, ¿crees que es posible? A Shen Yanxiao realmente le gustaron estos dos pequeños elfos. Cuando ella vino a la ciudad jadeíta, también planeaba encontrar sangre fresca para la tribu Luz de Luna. Los elfos de la tribu general es poco probable que abandonen su tribu para unirse a otras tribus. Suqian y Suchen se encontraban en una situación muy especial. Ellos no aún llevaban la insignia de la tribu Moonsine en el pecho. Además de eso, aunque estos dos pequeños eran un poco tímidos, eran muy inteligentes. Unirse a la tribu Luz de Luna definitivamente fue una buena opción. ¿Quieres que se unan a la tribu Luz de Luna? Los ojos de Anran se abrieron y no podía creer lo que acababa de escuchar. Shen Yanxiao sonrió y dijo, eso es lo que estoy pensando. Por supuesto, todavía necesito hablar con el Elder Yue al respecto, pero supongo que no debería haber mayores problemas. Solo temo que el abuelo de Suqian y Suchen no lo hiciera. Aceptar. Hablaré con él, no debería ser un problema. Anran prometió de inmediato. Poder entrar a la Luz de la Luna Tribe fue definitivamente una muy buena elección para Suqian y Suchen. Capítulo 1363. Una ola de disturbios ha comenzado de nuevo. 3. El abuelo de Suqian y Suchen era un viejo elfo que se parecía a un anciano humano de 70 años. Después su tribu había sufrido un percance. Él vino solo a la tribu Moonsine llevando a Suchen y Suqian, todavía en pañales. En el mundo de los elfos, antes de que los pequeños elfos alcanzaran la edad adulta, se quedaban en diferentes ciudades según las filas de sus padres. Solo después de haber crecido completamente serían asignados a otra ciudad según su propio rango. El abuelo de Suqian y Suchen era un elfo negro con una insignia negra, llamado Suyue.
Nadie sabía por qué había elegido para llevar a sus 2 nietos a la tribu Monsine que ya había sido degradada. Anran encontró a Suyue y habló con Suyue sobre la idea de Shen Yanxiao. El viejo elfo, que ya había superado su prime, simplemente permaneció en silencio por un momento, después de lo cual asintió un rato más tarde y aceptó la propuesta de Shen Yanxiao. Propuesta. Después de recibir la noticia, Shen Yanxiao le escribió directamente una carta al Elder Yue. El contenido de la carta solo mencionó a los 2 niños, Suqian y Suchen, y no mencionó los problemas que había encontrado. Shen Yanxiao planeó llevar a Suqian y Suchen directamente a Wind City y reunirse con el Elder Yue y los demás. De camino a Monsine City, y luego tenía la intención de contarle al Elder Yue y al resto sobre sus propios asuntos. Después de que las cosas se resolvieron, Shen Yanxiao no pensó mucho en la tribu Inyuan. Como el enemigo no moverse, ella tampoco haría ningún movimiento y simplemente observaría en silencio cómo cambiaría la situación. Desafortunadamente, algunas cosas resultarían contrarias a lo que ellos deseaban. Temprano a la mañana siguiente, 5 elfos ancianos con el comportamiento de seres trascendentes aparecieron frente a las puertas de la tribu Monsine. Cuando el elfo que estaba de servicio como guardián vio las insignias en los pechos de los 5 ancianos, se quedó boquiabierto. Uno de los guardias tropezó en el camino e inmediatamente corrió hacia la tribu Monsine, gritando como un cerdo siendo sacrificado. Líder. Líder, vinieron varios mayores de la tribu Luz de Luna, Shen Yanxiao, que estaba practicando encantamientos dentro de su habitación, fue llevada rápidamente al pasillo por Anran. Capítulo 1364. Una ola de disturbios ha comenzado de nuevo. 4. Shen Yanxiao estaba muy indefenso. Ni siquiera pensó que Guen y los demás se apresurarían. Afortunadamente, no hubo acciones por parte de la tribu Inyuan en los últimos días. De lo contrario, incluso si ella quisiera no conseguirlo. Guen u otros involucrados, ella no pudo. Qian Qian, Chen Chen, este es el abuelo Guen, este es el abuelo Liang Yu. Shen Yanxiao miró a los 2 tímidos. Pequeños, tomaron sus pequeñas manos y las llevaron frente a Guen y otros, presentando a estos elfos ancianos uno a uno. Pudo ver que Guen y el resto realmente querían que pequeños elfos como estos 2 se unieran a su tribu. Si Suqian y Suchen ingresaron a la tribu Moonlight, definitivamente tendrían grandes logros en el futuro. Los 2 pequeños también fueron muy inteligentes, siguieron el ejemplo de Shen Yanxiao y los llamaron abuelo. Guen y otros estallaron de alegría al escucharlos. Cuanto más miraban a los 2 pequeños, más sentí que eran realmente agradables a la vista. No podían esperar para abrazarlos directamente y darles un buen beso. Aunque Shen Yanxiao aún no era adulta, era una elfa que estaba a punto de llegar a la edad adulta. Además, ella era también una niña. Aunque estos viejos elfos realmente la querían mucho, no podían hacer movimientos demasiado íntimos. Sin embargo, Suqian y Suchen eran 2 niños pequeños adorables y, por lo tanto, no importaba si actuaban de manera muy íntimamente con ellos quizás. El comportamiento de Guen y los demás fue demasiado entusiasta, por lo que Suqian y Suchen obviamente estaban un poco asustados. Después de llamarlos abuelo, los 2 se escondieron silenciosamente detrás de Shen Yanxiao nuevamente. En el futuro, todos en la tribu Luz de Luna se harán cargo de estos 2 niños. La boca de An Yan estaba llena. Con sonrisas. Cuando la tribu Monsine acogió a Suyue y a su par de nietos, An Yan también trató ellos muy amablemente. Y ahora, se alegró mucho de ver que los 2 pequeños estaban a punto de tener un futuro mejor. Lo más raro fue que Shen Yanxiao propuso esta idea. La tribu Luz de Luna carecía de sangre fresca, pero con el carácter del Elder Yue y otros, incluso si tenían la idea en eso sí, nunca abrirían la boca para pedir elfos a otras tribus. Aunque Suqian y Suchen no eran realmente elfos de la tribu Monsine, habían sido criados en la tribu Monsine. Tribu. Capítulo 1365. Una ola de disturbios ha comenzado de nuevo. 5. Pequeña Xia, ¿cómo va tu progreso en el encantamiento? Liang Yu sonrió y miró a Shen Yanxiao. Él podría ser considerado como el maestro de encantamientos de Shen Yanxiao, y también tenía más estatus que los otros viejos pedos.
Shen Yanxiao respondió respetuosamente, solo puedo escribir un personaje mágico completo, pero todavía no puedo combinarlo. Ello sí, todavía estoy practicando con ello. Mientras Shen Yanxiao hablaba de su logro en encantamiento, su sangre caliente, el corazón rápidamente se convirtió en un charco de agua fría. Su capacidad para aprender cualquier cosa muy rápido funcionó en cualquier cosa excepto en este encantamiento. Ella ya había estado peleando hasta la muerte con este encantamiento durante medio mes, pero su progreso aún no fue mucho. Liang Yu no sintió que el progreso de Shen Yanxiao fuera lento. Más bien, pensó que ella era realmente muy talentosa. El texto mágico no es lo mismo que el texto ordinario. El hecho de que puedas escribir una palabra mágica completa en medio mes ya es muy notable. Ese chico Moyan solo había tenido éxito después de medio año. ¿Medio año? Shen Yanxiao parpadeó. Se imaginó a sí misma en una situación en la que no podía escribir con éxito después de medio año. Definitivamente se habría vuelto loca. An Yan le dio a Guen y a los demás una mirada significativa, dejando que los 5 continuaran hablando con Shen Yanxiao. Solo Suqian y Su Chen fueron llevados temporalmente. Dentro del salón, solo estaban los 5 viejos pilluelos del amo Licht Traib y Shen Yanxiao, este pequeño diablillo. Pequeño Xia, no lo sabes, pero después de que te fuiste, nosotros, varios viejos, realmente nos sentimos demasiado aburridos. Guen miró Shen Yanxiao con una mirada angustiada. Originalmente, después de que su tribu dio la bienvenida a un pequeño elfo, sus aburridos días finalmente tuvieron un ligero ajuste. ¿Pero quién lo haría? Sabía que Shen Yanxiao solo se quedaría 5 días antes de irse, lo que hizo que estos pocos viejos, que finalmente había realizado con gran dificultad el amor y la alegría de una familia, se volvía más fácil enfadarse. Si no fuera por el anciano Yue, probablemente habrían viajado a Ciudad Jadeíta directamente después de la salida de Shen Yanxiao de Ciudad Viento. Incluso quería cultivar setas. Liang Yu también sintió que era una gran lástima. Era raro encontrar un pequeño y diligente aprendiz como Shen Yanxiao. El resultado fue que no podían trabajar lado a lado, simplemente haciéndolo querer llorar. ¡Ay! Vinimos a la ciudad Jadeíta para poder verte una vez más. Una vez que haya ingresado al Monsine City, a excepción de ese viejo Gu Yue, probablemente no tendremos muchas posibilidades de volver a verte. Inshuan estaba bastante cargado de dolor mientras hablaba. Monsine City era un lugar confidencial del continente Dios de la Luna. Incluso si fueran ellos, no podrían entrar y salir de ese lugar a voluntad. Tendrás que volver a vernos más tarde. Kan Yan dijo bastante lastimosamente. Debido a que la edad de Jing Yu era la más pequeña, su piel aún no era lo suficientemente gruesa como para mostrar excesivamente sus emociones. Shen Yanxiao no sabía si reír o llorar mientras miraba a los 5 viejos cuyos corazones estaban llenos de dolor. Ella sonrió y dijo, «Abuelo Guen, no deberían burlarse de mí, ¿no les he traído a Suqian y a Su Chen? Aunque los 2 pequeños tienen un poco de miedo a los extraños, su carácter es bastante bueno. Si aprenden en tus manos, sus logros futuros ciertamente no te decepcionarán». Ante la mención de Su Chen y Suqian, estos 5 elfos ancianos que estaban protagonizando amargos dramas estallaron en sonrisas. Esos 2 pequeños tienen buenos huesos de raíz. De hecho, tengo algunas conexiones con su abuelo. Ahora que yo puede atraer a uno de sus parientes, seguramente es el destino. Guen se sintió melancólico. En ese momento, sabía un poco sobre lo que pasó con la tribu de Su Yue. Debido a esta razón, no pudo dibujar a Su Yue en la tribu Luz de Luna. Al final, Su Yue decidió quedarse en la tribu Monsine. Pero el destino, este tipo de cosas, era realmente difícil de comprender. Si existiera el destino, incluso 1000 intentos y 100 los giros aún unirían a la gente. Si no lo hubiera, lo que se tomó por la fuerza nunca duraría para siempre. Capítulo 1366. Una ola de disturbios ha comenzado de nuevo. 6. Abuelo Guen, todos ustedes realmente no tenían que venir. Podrías haber dejado que otros elfos trajeran un mensaje y luego, antes de entrar en Monsine City, llevaría a Qianqian y Chenchen a Wind City. ¿Por qué tienes que hacer un viaje especialmente? Shen Yanxiao se frotó la nariz.
precisamente tenía miedo de que Gwen y los demás venir, así que escribió muy claramente en la carta que llevaría a Suchen y Sukian a la ciudad del viento y dejaría que los pocos elfos viejos los ven a los dos en ese momento, para evitar a los pocos elfos de la tribu Luz de Luna y a los idiotas del ala tribu Inyuan choca entre sí. Desafortunadamente, las cosas resultaron contrariamente a lo que ella deseaba. Shen Yanxiao estaba muy indefenso. Guen miró a Shen Yanxiao y se rió un poco. Wu Yue ya nos dijo eso, pero, ya sabes, nosotros, varios viejos, los muchachos no tienen nada que hacer en todo el día. Por lo general, somos demasiado vagos para abandonar Wind City. Pero esta vez queremos ver a los dos pequeños que están a punto de unirse a nuestra tribu y también ver cómo les va. Shen Yanxiao asintió con impotencia. Esto no se puede culpar a ellos por ser demasiado activos, ni a ella misma. Consideración que no fue lo suficientemente exhaustiva. Abuelo Guen, ¿quieren todos pasear por la ciudad jadeíta? Escuché que hay muchas cosas novedosas en las casas comerciales aquí. Es mejor dejar que Anran los acompañe a todos en la ciudad jadeíta estos días para ver la excitación. Después de todo, rara vez se puede salir de viaje. ¿No sería aburrido si te quedaras en Monsine? ¿Tribu todo el día? La pequeña cabeza de Shen Yanxiao había comenzado a calcular hace mucho tiempo. ¿Y tú, pequeña, no vas con nosotros, ah? Guen arqueó las cejas. Shen Yanxiao tenía claramente los arrojó bajo el cuidado de Anran. Shen Yanxiao sonrió con picardía y dijo, tengo muchas ganas, pero tengo miedo de convertirme en una broma ante tus ojos. Durante mi tiempo en la ciudad jadeíta, ni siquiera he salido por la puerta, y mucho menos sé dónde está la emoción en la ciudad. Siempre he estado practicando encantamientos, tratando de descubrir un par de cosas antes de ingresar a Monsine City. Guen resopló, considerando si aceptar la explicación de Shen Yanxiao. Shen Yanxiao redobló sus esfuerzos. Puedes estar seguro de que dejaré que Qianqian y Chen me sigan para que puedas interactuar con ellos. También sabes que esos dos niños tienen miedo de los extraños, ¿verdad? Puedes comprarles algo de fruta o lo que sea en el camino. Esos dos niños definitivamente se sentirán más cerca de ti. Shen Yanxiao hizo todo lo posible para obligar a Guen y a otros a irse. Salir y andar por las calles. Sería mejor para ellos no quedarse en la tribu Monsine estos días. Después de todo, solo Dios sabía cuándo los elfos de la tribu Inyuan tocarían a la puerta. Tenía prisa por engañarlos. Salir, para poder resolver este asunto por sí misma. Shen Yanxiao tenía una terquedad absoluta en lo que respecta a la autosuficiencia. Bueno, no deberías cansarte demasiado. Aún eres joven, aún te queda mucho tiempo para practicar. Encantamiento lentamente. No te quedes en casa todo el día. También sal y da un paseo como es debido. Guen dejó escapar un suspiro. Fue bueno que su generación más joven fuera muy trabajadora, pero se sintió muy angustiado cuando imaginó a su propia niña sumergida en una pila de libros todo el día. Entiendo. Shen Yanxiao se rió entre dientes y estuvo de acuerdo. Guen y los demás se reunieron con Su Yue por la tarde. Varios ancianos cerraron misteriosamente la puerta y hablaron. Susurros. Incluso el intermediario Shen Yanxiao fue llevado afuera para hacer guardia. Solo una vez que cayó la noche, Guen y los demás se sintieron dispuestos a irse satisfechos. Después de disfrutar de la cena que An Yan se preparó para ellos, los varios viejos pilluelos, que sabían cómo mantener una buena salud, se fueron a la cama temprano. A la mañana siguiente, como esperaba Shen Yanxiao, Guen y otros llamaron a Anran temprano en la mañana y luego llevó a los dos pequeños tímidos, Sukian y Suchen, a pasear por la ciudad jadeíta. Capítulo 1367. Una ola de disturbios ha comenzado de nuevo. 7. Shen Yanxiao secretamente exhaló un suspiro de alivio y continuó librando una guerra con el encantamiento. Al mediodía, cuando Shen Yanxiao iba al vestíbulo a comer algo, escuchó un fuerte ruido afuera de la puerta. Y una siniestra premonición surgió en el corazón de Shen Yanxiao. ¿Qué está pasando afuera? An Feng, que estaba sentado en la silla al lado, preguntó con el ceño fruncido. An Yan se sentó en el asiento superior y no había expresión en su rostro. Muy pronto, el elfo que custodiaba las puertas corrió y dijo con una tez blanca como la muerte,
Son los elfos de la tribu Inyuan. Shen Yanxiao levantó suavemente las cejas. Llegaron muy rápido. An Yan estaba tan inmóvil como una montaña. Tomó débilmente un sorbo de té antes de decir: ¿Quién toma la iniciativa? Yu Ying de la tribu Inyuan. ¿Cuál es la identidad de este Yu Ying?, preguntó Shen Yanxiao. An Yan miró a Shen Yanxiao y respondió lentamente: Yu Ying es la hija de Yumu, el líder de la tribu Inyuan, y tiene un estatus en la tribu Inyuan que es casi el mismo que el de An Feng. Yu Ying y Shui Miao ha tenido un compromiso desde muy joven. Recientemente, Yu Ying ha sido identificada como una de las próximas generación de Lady Sands y será enviada a Monsine City en unos días, como Duan Sue. Mientras hablaba, An Yan frunció ligeramente el ceño. En este momento, Yu Ying no debería aparecer aquí. Parece que esta niña no puede mantener la calma. ¿Yu Ying era en realidad una de las Lady Sands? Shen Yanxiao se sorprendió un poco. Inicialmente pensó que solo había una Lady Saint. Yanxiao, Yu Ying y Shua Miao son diferentes. No puedes humillarla demasiado. Después de todo, ella entrará. Monsine City pronto y ustedes dos se encontrarán allí tarde o temprano. Los guardias de Lunargenta son realmente muy bien considerados, pero no se pueden comparar con el estatus de Lady Sands. Si es posible conciliar, lo mejor es conciliar. La expresión de Yan no se veía muy bien. Sería mejor si alguien de la tribu Inyuan viniera de otro lado. Que Yu Ying. La identidad de Yu Ying era especial. Si Shen Yanxiao incurriera en su odio en este momento, temía que sus días en Monsine City en el futuro no serían fáciles. Intentaré dar lo mejor de mí. Shen Yanxiao sonrió un poco. ¿Conciliar? ¿Cómo podrían reconciliarse? Ella mató a su futuro cuñado y arruinó el gran futuro de su prometido. Incluso si Yu Ying fuera reemplazada por otra mujer, Shen Yanxiao temía que durante mucho tiempo hubieran estado ansiosos por convertir sus huesos en cenizas. Shen Yanxiao fue clara acerca de las preocupaciones de An Yan. Ella entendió que esta reconciliación era demasiado difícil. Líder An Yan, la conoceré yo mismo. No debes presentarte personalmente por el momento. Shen Yanxiao no quiero involucrar a la tribu Monsine. Sin mencionar que la otra parte era una futura Lady Saint, ella temía que la tribu Inyuan dejaría sin aliento directamente a la tribu Monsine. Ten cuidado. An Yan dejó escapar un suspiro. Sabía que Shen Yanxiao podría enfrentar alguna humillación cuando saliera. Esta vez, ella entendió que si se paraba junto a Shen Yanxiao y la acompañaba, entonces todo Monsine la tribu sería llevada a la tumba junto a ella. Podía ignorar su propia seguridad, pero no podía poner en peligro todas las vidas de los elfos de su tribu. Shen Yanxiao se levantó y caminó en dirección a la puerta con una sonrisa que parecía la brisa de la primavera. An Yan miró la espalda de Shen Yanxiao que se alejaba, y sus delgados dedos sin darse cuenta agarraron el apoyabrazos. Estrechamente. Usó sus cientos de años de racionalidad para reprimir el impulso de perseguirla. Respirando profundamente, An Yan cerró los ojos, sin querer ver esa espalda que no era diferente a sus hijas. Wen Ya, bendice y protege a tu hija, déjala superar esto. An Yan susurró con una voz que solo ella podía escuchar. No era una madre competente ni una abuela competente. Mientras ella fuera la líder de Monsine tribu, ella solo podía tomar la seguridad de la tribu Monsine como prioridad. Incluso si esto era lo último que quería hacer. Capítulo 1368. Una ola de disturbios ha comenzado de nuevo. 8. Cuando Shen Yanxiao estaba a punto de llegar a la puerta, vio una leve niebla desbordándose de su pecho a medida que gradualmente flotó hacia el cielo. Xiu, ¿qué vas a hacer? Shen Yanxiao miró sorprendentemente la niebla negra que aún no había formado un cuerpo en el cielo y preguntó. Obviamente, Xiu no quería responder la pregunta de Shen Yanxiao ya que simplemente flotaba en el aire en un estado de niebla. Shen Yanxiao respiró hondo y salió por la puerta. Afuera de la puerta de la tribu Monsine, una elfa vestida con un delicado vestido largo verde tenía una cara tensa. Su hermoso rostro tenía una pizca de ira y un rastro de impaciencia. Detrás de ella había 3 elfos varones. Sin embargo, cada uno de eran enormes y, viendo su temperamento,
Definitivamente no eran simplemente elfos ordinarios. Tan pronto como Shen Yanxiao salió por la puerta, vio a Yu Ying, que había estado esperando durante mucho tiempo, y el 3 elfos masculinos detrás de ella. Shen Yanxiao descubrió bruscamente que las 3 insignias usadas por los 3 elfos masculinos no eran blancas ni negras, sino plata. Shen Yanxiao entrecerró ligeramente los ojos. Una vez había visto este tipo de insignia cuando Mu Yu y los demás fueron a el campo de entrenamiento avanzado para verla participar en el examen. Llevaban la misma insignia en el pecho en ese momento. Muy claramente, esta insignia representaba la existencia que trascendía los otros 5 rangos, el elfo plateado. Shen Yanxiao estaba muy desconcertado. ¿Por qué estos elfos plateados que solo se podían ver dentro de Monsine City aparece de repente aquí? ¿Eres Yanxiao? Una hermosa elfa vestida de verde tenía las manos sobre el pecho y miraba con arrogancia a Shen Yanxiao. Sus ojos agudos no permitieron ninguna explicación mientras evaluaba a Shen Yanxiao. En lo que respecta a la apariencia, Shen Yanxiao, que ya había superado el nivel plata, no estaba inferior a cualquier elfo en apariencia, incluso los talentosos elfos que fueron elegidos para ingresar a Monsine City como Lady Los Santos no fueron la excepción. Las mujeres nacieron con la mentalidad de compararse siempre con otras del mismo género, incluso los elfos no fueron una excepción a eso. Aunque Shen Yanxiao era joven, sus rasgos faciales eran exquisitos hasta el extremo. Su piel era tan blanca como nieve, su largo cabello plateado que caía sobre sus hombros solo estaba adornado con una diadema dorada. Estaba vestida con un vestido muy sencillo y sin adornos, de color blanco, con aberturas abiertas en lugar de mangas, sin ningún patrón decorativo. Como diseño, se podría decir que todo su cuerpo era el pináculo de lo simple y llano. Obviamente era una apariencia tan poco tallada, pero le había quitado toda la gloria que pertenecía a Yu Ying. Incluso si el rostro de Shen Yanxiao no tuviera una leve sonrisa, aún podría ser el foco de todas las miradas. Era como un rayo de luz de estrellas, que naturalmente atraía toda la atención a su alrededor. Estoy en ello. ¿Quién eres? Shen Yanxiao arqueó levemente las cejas y miró a Yu Ying con expresión de desaprobación. Expresión. Su apariencia era como si no supiera que Cebolleta era Yu Ying. Un elfo que era más refinado que ella actuó con tanta arrogancia y le habló con insolencia. Esto hizo que ya la enojada Yu Ying odie aún más al niño frente a ella. Soy la hija de Yu Mu, líder de la tribu Inyuan. Yu Ying enfatizó deliberadamente su identidad. Shen Yanxiao, sin embargo, permaneció impasible. Usó un tono que enfurecería a los demás mientras decía, ¿Yu, OMS? Nunca antes lo había escuchado. ¿Yu Ying? Realmente nunca había oído hablar de eso antes. Yu Ying, como hija de un líder de tribu, había sido malcriada por todos los elfos de su tribu y fue tratada como una pequeña princesa. ¿Quién se atrevió a hablarle así? Es más, la otra parte era un pequeño elfo a quien ella había enemistad con. Verdaderamente inculto. Creo que eres muy joven e ignorante, una rana en el fondo de un pozo que no ha oído el nombre de un líder supremo de la tribu. Hoy vine aquí para preguntarte sobre Shenhua Miao. Capítulo 1369. Héroe salvando la belleza. 1. ¿Estás hablando de ese idiota que vino a visitarme para cortejar la muerte? Shen Yanxiao no tenía la intención de mostrar aunque sea un poquito de sus tiernos y protectores sentimientos del sexo justo. La tez de Yu Ying cambió de inmediato. Niña apestosa, realmente no recibiste ni la más mínima educación. Shenhua Miao es mi prometido. Sin mencionar que mataste a su hermano Shenhua Ling, incluso lo obligaste a ir a Moonlight Coast. Yanxiao, no creas que tú puedes ser arrogante solo porque hay una tribu Luz de Luna que te apoya. Déjame decirte, incluso si la tribu Luz de Luna viene a protegerte, no te dejaré escapar tan fácilmente. Shen Yanxiao arqueó las cejas y miró a Yu Ying como si estuviera mirando a un payaso saltarín. Esta señora, realmente dice cosas divertidas. Shenhua Ling o Shenhua Miao, ellos fueron los que vinieron corriendo hacia mí, pidiendo un duelo. ¿Quién iba a saber que sus habilidades no eran tan buenas como las de los demás? ¿Debería quedarme quieto y dejar que me golpeen? ¿Yo arriba? Es por eso, no culpes a los demás por no ponerles cara.
Yu Ying apretó los dientes mientras miraba a Shen Yanxiao. Esta fue la primera vez que vio a un elfo tan testarudo. Que no escuchó sus palabras. Si otros elfos estuvieran en su lugar, sabiendo que ella era la hija de In Yuan, líder de la tribu, definitivamente le darían algo de cara. Pero Shen Yanxiao fue realmente bueno. Desde el momento en que ella abrió la boca al presente, no había una sola línea que no dañara a Yu Ying. Yu Ying no era un elfo que tuviera un temperamento indiferente. La habían sostenido como una perla en la palma. Cuando la habían, ¿alguna vez recibió palabras como las de Shen Yanxiao? ¿De verdad crees que tu habilidad es tan grande? Yanxiao, hoy te mostraré que eres solo una hormiga que no lo es. Vale la pena mencionar. Yu Ying agitó su mano, después de lo cual los 3 elfos plateados que estaban detrás de ella inmediatamente dio un paso adelante y rodeó a Shen Yanxiao. Shen Yanxiao entrecerró los ojos hacia los 3 elfos plateados que la rodeaban y, por su aura, podía sentir claramente que no importa cuál de estos 3 elfos fuera considerado, él era mucho más fuerte que Shua Miao. Yu Ying, ¿quieres violar la ley establecida por el rey elfo? Preguntó Shen Yanxiao con voz fría. Ella realmente no lo hizo, es de esperar que haya un elfo que se atreva a violar la voluntad del rey elfo. Yu Ying cruzó los brazos sobre el pecho, se burló y miró a Shen Yanxiao. ¿Ley? Lo siento, pero pronto entraré a Monsine City y me convertiré en Lady Saint. Como una semi-señora santa tengo derecho a deshacerme de los elfos que me faltan el respeto. Estos 3 elfos son todos enviados especialmente por el elfo rey para proteger a las Lady Hunts. También podría decirte que cualquiera de ellos puede matarte fácilmente. ¿No dices que Shua Ling y Shua Miao se humillaron? Entonces te daré una muestra hoy. Las cosas que los elfos comunes no podían hacer, Yu Ying se atrevió a hacer. Estaban tratando con un pequeño duende que sabía nada del mundo. Incluso si esto saliera a la luz, nadie se atrevería a correr el riesgo de ofender a una dama santa y cuéntale sobre ella al rey elfo. Además, estaba a punto de convertirse en Lady Saint y podía ser perdonada incluso si cometía un pequeño error de vez en cuando. Mientras esta vez, para solucionar a Shen Yanxiao, el padre de Yu Ying, Yu Mu, originalmente tenía la intención de actuar en persona. A pesar de Yu Ying era arrogante, no era estúpida. Sabía que nadie en la tribu In Yuan era más adecuado para tal tarea que ella. Dado que Shen Yanxiao podría derrotar a Shua Miao, debe tener un poco de habilidad. Si los elfos de la tribu In Yuan luchó contra Shen Yanxiao en un duelo nuevamente, nadie sería su oponente. Pero los 3 elfos que rodeaban a Yu Ying eran diferentes. Todos eran de Monsine City, y cada uno era un experto, un elfo plateado. Shen Yanxiao acababa de superar el rango plateado. Era imposible para ella ser la oponente de estos 3. Yu Ying simplemente no tenía la intención de hablar con Shen Yanxiao sobre la rectitud en absoluto. Odiaba a Shen Yanxiao por los huesos. Desde el principio, ella ya había planeado hacer que los 3 elfos unieran fuerzas para lidiar con Shen Yanxiao. Está sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.